que la protección de datos personales en este entorno virtual se vuelve extremadamente relevante. ¿Por qué? Porque en la medida que nos olvidemos de protegerlo o no lo hagamos de forma adecuada, esto puede entrenar, puede traer datos a las personas y perjuicios a las personas, tanto físicos como materiales como inmateriales. Puedo perder mi identidad, puedo ser discriminada, se me dificulta la aplicación de mis derechos, se pueden cometer fraudes, pueden haber daños a mi reputación, daños que van a causar perjuicios no solamente económicos, sino también sociales. Y todo esto nos lleva a pensar en una reflexión importante, y es el hecho de que con todos los casos que habíamos visto anteriormente, cabe preguntarse, cabe entender que tenemos un gran reto en esta materia, pues no se trata solamente de que estoy viendo mis datos expuestos, sino cómo yo garantizo y recupero el control sobre mi información. Situaciones que deben ser tomadas en consideración por la legislación. En nuestro país, esta ley, la ley 172-13, pues pondera unas ciertas sanciones penales. En el artículo 84 habla de sanciones excepcionales que sanciona con multas de 10 a 50 salarios mínimos, no tiene penas privativas de libertad, y habla de insertar o llegar a insertar datos falsos, habla de proporcionar de manera dolosa datos falsos, habla de acceder a sabiendas ilegítimamente a datos personales o de revelarlos. Y se queda un poco corto, ¿no? Y no solamente que se queda corto, sino que nos preguntamos, ¿cada uno de esos tipos penales tiene el mismo impacto en la persona? ¿Por qué tiene una misma pena? ¿No tendría mayor pena la utilización, el acceso, la revelación, la difusión? Pensando que también muchos otros quedan por fuera. Luego dedica el artículo 86-87 a sanciones relativas. Luego dedica el artículo 87, en su momento espero que llegue, muy bien, el artículo 86, 87 y luego 88, a sanciones relativas a los datos gestionados por sociedades de intermediación financiera. Y digo esto porque de repente aquí vemos unas pequeñas diferencias. El acceso no autorizado por el titular va de 10 a 50, cuando hablamos de un uso distinto al estipulado, habla de 10 a 100, cuando hablamos de acceso de manera fraudulenta, habla de 20 a 100, cuando hablamos de la utilización de esos datos de las sociedades crediticias de una forma para cometer delitos, se habla ya de prisión de 6 meses a 2 años, cuando es criminal como si fuera cómplice, y el 88 que establece que en el caso de que sea divulgado a través de medios de comunicación masiva, pues pondera de 6 meses a 2 años y de 100 a 150 salarios mínimos. Y todo esto lo comentamos porque resulta interesante o incluso increíble que se proteja más los datos financieros que otros datos personales. ¿Quién dijo que los datos financieros tienen mayor importancia que otros datos personales, en el cual incluso nos podrían suplantar nuestra identidad o llevar a otros delitos mayores? Tenemos así igualmente en nuestra ley 172-13 una especie de delito de peligro, yo diría, que dice que cualquier violación a la presente ley, pues igualmente será sancionado de 6 meses a 2 años y de 100 a 150 salarios mínimos. Y nos preguntamos, ¿qué cabe ahí? La violación al deber de seguridad, la realización de un tratamiento ilegítimo, el robo masivo de información, no nos queda claro. Cabe entonces decir o plantearse dentro de este escenario que no se trata solamente de la ley 172-13, no se trata solamente de lograr un tratamiento adecuado y legítimo, sino también de garantizar dentro de este entorno virtual la ciberseguridad de esos datos. Entra aquí en juego la ley 53-07 y hablamos de la protección de la confidencialidad, de la integridad y de la disponibilidad de esos datos y sistemas. Ley que responde, por supuesto, al Convenio de Budapest, que es
digamos, el instrumento internacional por referencia, y que contempla en sus articulados incluso sanciones más importantes que la ley 172-13. Se habla de códigos de acceso, se habla de clonación, se habla de la utilización de los accesos ilícitos, se habla del beneficio de las actividades de terceros, se habla del uso de dispositivos fraudulentos, de la interceptación e intervención de datos y señales, de la modificación de datos y su daño, del sabotaje, con penas que van hasta 10 años de prisión y 500 salarios mínimos. Pensando que en el otro esquema lo más que teníamos era 150 salarios mínimos. En ese contexto nos llama la atención el artículo 9, que habla de la interceptación e intervención de datos o señales, porque en este articulado hace énfasis y referencia a la protección específica de la intimidad, de la privacidad y del secreto dentro de esos datos y comunicaciones. Y señalo esto también como una anécdota, que este artículo protege no solamente los datos de las personas físicas, sino también los datos de las personas jurídicas. Lo digo porque normalmente se habla, cuando uno piensa en derechos humanos, uno piensa solamente en personas físicas. Parecería que hacemos eco de alguna directiva o de alguna decisión europea de los tribunales en las cuales se hablaba de que las personas jurídicas podían tener una vida interior. Igualmente, dentro de esta ley no podemos dejar de mencionar dos artículos, que son el robo de identidad, justamente porque el phishing y la ingeniería social, siendo el phishing el rey en la materia, también está el baiting, pues tratan de obtener información haciéndose pasar por otros. Y por supuesto un artículo 19 bastante amplio que sanciona la invasión de la privacidad por cualquier sistema electrónico, informático o telemático y establece penas tanto privativas de libertad, hasta 2 años de prisión, hasta 500 salarios mínimos. Y en ese último punto cabe preguntarnos, ¿qué entra aquí? La recolección residual de información, los tratamientos no autorizados, ¿qué voy a considerar aquí? El robo masivo de información, que está siendo una gran problemática, ¿podríamos tipificarla como protegida dentro de este contexto? En ese sentido, cabe preguntarnos, ¿es suficiente lo que tenemos? ¿Podemos considerar que nuestros datos personales están protegidos dentro del contexto dominicano? Si bien es cierto que contamos con una ley 53-07, que de alguna forma, ¿verdad?, de forma intermedia, protegen bienes jurídicos como la privacidad y protegen en sí mismo la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos y sistemas, tenemos una ley 172-13 bastante débil y que necesita adecuarse a los nuevos retos y requerimientos que este concepto de privacidad moldeado en la época digital necesita. Y no solamente cabe preguntarnos si es suficiente, cabe igualmente preguntarnos, ¿tiene que ser así? ¿Tiene realmente la tecnología que ser diseñada con un esquema de trazabilidad? ¿No será el momento no solamente de que la tecnología sea regulada por el derecho, sino que la tecnología misma vaya al auxilio del derecho, el privacy by design, el security by design? Y más allá de ello, ¿podemos cambiar este molde de interacción en el ciberespacio? Estamos domesticados, nos gusta nuestro internet, pero no podríamos inventarnos otra forma de navegar y de intercomunicarnos que nos garantice el verdadero respeto a nuestros datos personales y a nuestra privacidad. En ese sentido, los dejo con esta reflexión. La discusión sobre la privacidad no es solo sobre derechos, es sobre nuestra autonomía y nuestra libertad. Y esto se hace aún más real en este mundo y en esta era digital. Muchas gracias.